Esta legión de obreros de China se encuentra en Costa Rica construyendo un estadio de 83 millones de dólares, una donación del pueblo de la República Popular. El regalo es el ejemplo más concreto del nuevo impulso de las relaciones bilaterales entre el gigante asiático y Costa Rica, que fueron refrendadas este 7 de abril con la firma de un tratado de libre comercio entre los dos países. Las relaciones empezaron con poca transparencia. Mucha información no circuló en ese momento y aún todavía los funcionarios costarricenses se esquivan para ofrecer detalles de ciertos aspectos. En menos de 3 años han entregado cuantiosas sumas de dinero en ayuda no reembolsable y créditos a cambio de la ruptura con Taiwán. Pero ¿cuál es el interés de China en Costa Rica? China está pensando en términos geopolíticos. Es un hecho que Centroamérica ha sido la región aliada de la República de China en Taiwán. China es un país grande, pero que nosotros siempre sostenemos que todos los países, no importan que son grandes o pequeños, son iguales. Es larga la lista de donativos que otorgó el gobierno chino, al sumar la compra de bonos de deuda costarricense, la construcción de un nuevo estadio nacional, una proyectada refinería de petróleo y una línea de crédito a la banca estatal. Los aportes chinos en este pequeño país superan los 1.623 millones de dólares. Y además que el gobierno de China hizo una donación de 200 autos de patrullera para la policía de Costa Rica. Y al mismo tiempo que una empresa china se llama Huawei, en el área de telecomunicaciones, está participando en la construcción de la red de comunicación de la tercera generación. Todo tiene un precio y también el gobierno costarricense ha tenido que ceder en su diplomacia, como fue la cancelación de la visita del Dalai Lama a Costa Rica, gran amigo del presidente y premio Nobel Óscar Arias. En ese sentido, pues sí, se le ha visto un poco contradictorio en el sentido de que es un premio Nobel de la Paz que siempre anda predicando democracia, derechos humanos, y en estos casos pues tuvo que sacrificar la visita del Dalai Lama, dado que China lo impidió y don Óscar cedió ante las presiones de China. El gobierno insiste que no hubo presiones y que se trató solo de la imposibilidad de conciliar agendas. Sí, en el caso de la cancelación de la visita del Dalai Lama influyeron una multiplicidad de factores, hubo también dificultades con agenda que finalmente dificultaron tener el encuentro que se tenía previsto, era un encuentro con distintos premios Nobel de la Paz y simplemente pues se nos comunicó a Cancillería que dada las dificultades de agenda pues se cancelar la actividad. De lo que sí ha sabido sacar ventaja Costa Rica es de su relación comercial con China. Tiene un superávit en aproximadamente 580 millones de dólares. De ahí que China se sitúa hoy como su segundo socio comercial. Es decir, que el comercio con China ha superado con creces al comercio con Taiwán. Pero a pesar de estas cifras positivas, el sector industrial quedó inconforme con el Tratado de Libre Comercio. Los empresarios consideran que las condiciones son desiguales en aspectos laborales y la calidad de algunos productos. Costa Rica es un país no importante en Centroamérica que posee una influencia política, económica y cultural en la región de Centroamérica. Algunos países de esa región han mostrado el interés de desarrollar las relaciones con nuestro país. Pero sí creo que en el actual gobierno de don Óscar Arias se nos fue la mano. Dejamos totalmente abandonados, ¿verdad?, al pueblo de Taiwán y al pueblo tibetano. En estas nuevas relaciones con China, el moderno estadio será lo más simbólico para los costarricenses, cuyo deporte favorito es el fútbol. No obstante, políticos y ciudadanos esperan que en el futuro toda la ayuda millonaria no ensombrezca la tradición de respeto hacia los derechos humanos que ha caracterizado a Costa Rica.